Muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas al podcast de Tigriteando. Mi nombre es Beatriz y en este primer podcast creo que lo suyo es presentarme, así que voy a responder una serie de preguntas que me hicieron en Instagram y yo o bien no había contestado en otras ocasiones o bien se repetían tanto que me he visto la obligación moral de contestarlas. Antes me gustaría presentarme un poquito más. Nací en Madrid en 1983. Según yo nacía, tocaban corneta en el cuartel de al lado del hospital donde nací y desde entonces odio madrugar. Eso es una característica importante de mi personalidad. Soy más bien nocturna. Y soy la hermana mayor de 2 hermanos. Tengo un hermano pequeño con el que me llevo 5 años y medio y cuando yo nací era la única nieta y fui la única nieta durante mucho tiempo de mis 2 familias. Y bueno, vamos con la primera pregunta. La que más se repetía era si siempre había querido tener una familia numerosa y la respuesta es sí, siempre. En los dibujos que conservo de cuando yo era pequeña siempre dibujo a yo y mi marido, sí, era todo muy normativo, junto con 2 niñas y 2 niños. Tenía clarísimo que eran 4, tenía clarísimo que todos iban a tener en junio, no me preguntéis por qué esa fecha, no sé, me parecía como buena fecha para nacer. Y que iban a ser 2 chicos y 2 chicas. La realidad es que al final me di cuenta de que eso no lo elegimos nosotros, lo eligen ellos. Y mis hijas eligieron ser chicas, 4 chicas. Todas ellas son, la verdad que para mí son una alegría. Sí que es verdad que es mucho trabajo, pero yo no lo cambio por nada. Otra de las preguntas era si iba a tener más. Y la respuesta a día de hoy es no. Pero bueno, pues nunca se dice de este agua no beberé porque igual me toca la lotería o un sueldo para toda la vida en Nescafé, no lo sé. Pero a día de hoy no llegamos a todas ellas como nos gustaría, así que tener más pues no sería una muy buena idea porque acabaríamos como las maracas de Machín. Otra de las preguntas era cómo me di cuenta de mi pasión y muy relacionada con otra que si siempre quise enseñar. Pues la respuesta es por un lado sí. Y por otro lado, no. La respuesta es sí, porque yo siempre he tenido mucho interés en comunicar y en enseñar. Y la respuesta es no, porque yo crecí toda mi infancia escuchando decir a mi madre que al final los padres nos influyen, nos impactan, nos influencian mucho. De ella decía que cuando ella había dado clases extraescolares a su hermano, que la cosa no había ido nada bien. Y que ella había tomado la decisión de nunca ser maestra. Entonces yo crecí con ese run run en la cabeza. Y cuando llegó la hora de elegir carrera, yo tenía claro que maestra no, pero sin embargo me atraía muchísimo ser profe de inglés. Me encanta, me apasionaba el inglés, me sigue apasionando y de hecho no descarto en algún día hacer filología inglesa, que fue en ese momento la decisión que yo hubiera querido tomar, filología inglesa. Pero también estaba como muy en contacto con gente que había terminado esa carrera, profesores, me contaba lo difícil que era conseguir una interinidad. Bueno, como que yo vi que ese camino iba a ser muy tortuoso, muy pedregoso y decidí hacer algo más fácil, que es algo también que muy presente en mi vida, el camino fácil. Y decidí hacer turismo, que era una carrera que también me encantaba, que confundí el ocio con el negocio porque me encantaba más viajar. Que trabajar en turismo, pero es una broma, me encanta el trabajo, me encantó la carrera. He disfrutado muchísimo, al final ha sido la mitad de mi vida laboral, desde que tenía 18 años empecé y ahora tengo 36 y hasta hace nada he estado trabajando en turismo. Espero volver a trabajar pronto en turismo, pero como profe. Y bueno, en definitiva lo disfruté y lo disfruté muchísimo. Fui agente de viajes, luego aprobé mis oposiciones que ya me hicieron instalarme totalmente en la comodidad. Y bueno, pues me ha permitido también hacer muchas cosas y la verdad que no si hubiera decidido exactamente lo mismo, porque mis decisiones forman parte de lo que soy. Otra de las preguntas es cómo conocí a mi pareja y la voy a juntar con otra que es que si estamos de acuerdo en temas de crianza. La respuesta a si estamos de acuerdo en temas de crianza es sí, rotundo. Bueno, igual hay algún matiz, pero en general vamos por el mismo camino. Y esto es una lotería, porque al final tú cuando te empiezas a salir con alguien no tienes ni idea de estas conversaciones y no se hablan. Sobre todo si has conocido a tu pareja a una edad
temprana, pues es muy fácil que no se hablen de estos temas, así que es una total y absoluta lotería. Sé que es algo muy interesante y aunque yo no lo puedo hacer de forma personalizada, os prometo que en algún podcast vamos a hablar de ese tema. ¿Qué pasa cuando no estoy de acuerdo con mi pareja en cuestiones de crianza? ¿Vale? Y cómo le conocí, pues es que nos conocemos de toda la vida, hemos sido vecinos del mismo barrio, íbamos a la misma guardería. Fuimos a colegios distintos, en el instituto nos volvimos a encontrar, al principio me caía fatal, luego me enamoré perdidamente y un día se lo conté esto a sus alumnas, a las alumnas de mi marido, que le llamamos macho alfa, pero realmente se llama Miguel Ángel. Pues a las alumnas de Miguel se lo conté y se partían de risa. Claro, es que ahora te estás peleando con este chico, pero igual luego tienes 4 hijas con él, así que ojo con eso. Así que sí, pues de toda la vida nos conocemos. Luego, otra pregunta era ¿qué es lo que más me gusta de mí? Esta es una pregunta un poco rara, ¿no? La verdad que me costó mucho pensar el qué. Creo que lo que más me gusta de mí es mi pasión, que cuando tengo algo en mente voy a por ello. O sea, me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tomo voy para adelante. Y lo que menos, pues que soy un poquito rencorosa, pero ya me estoy curando. Cuanto menos rencorosa soy, menos culpable me siento. O sea, yo creo que hay una relación importante entre culpa y rencor. Y me encantaría ser más generosa, más compasiva, más honesta, más agradecida, más responsable, más comprometida, más estrella del rock, lo típico. Me encantaría y estoy trabajando mucho en ello y siento que eso en el fondo consiste en madurar y envejecer. Más preguntas. ¿Por qué Montessori? Era una de las preguntas. Para mí Montessori me gusta porque creo que tiene mucho sentido. Porque encuentra muy fácilmente el equilibrio entre el orden y la libertad, que eso para muchos adultos es muy necesario. Esto no significa que sea el mejor sistema para todos los niños, no porque sea un mejor o peor sistema, no porque haya mejor o peores sistemas, porque en el fondo de lo que, o sea, tú cuando enseñas estás enseñando con tu ser. Entonces lo único que necesitas es sentirte cómodo con tu forma de enseñar. De hecho, es que creo que ni siquiera haría falta ningún método. No sé si en algún momento podemos hablar en el podcast sobre unschooling. Que bueno, pues que es que los niños aprenden lo que tienen que aprender y lo único que podemos hacer es acompañarlos. Entonces, bueno, pues Montessori, sobre todo en mis etapas preferidas, que son primaria y secundaria, pues pueden parecerse bastante a lo que es este homeschooling o unschooling. Bueno, el unschooling igual no tanto, pero sí con el homeschooling porque se sigue mucho el interés del niño o la niña. Pero no creo que sea lo mejor Montessori. Creo que a mí me gusta y eso a mí me parece muy importante. Creo que puede dar mucho equilibrio. Pero hay 1000 formas de... Igual que hay 100 lenguajes, diría Loris Maraguchi, hay 100 lenguajes para enseñar a los niños y las niñas, o para acompañar, mejor dicho, su aprendizaje. ¿Y por qué la disciplina positiva? Pues a mí me termina de encajar la disciplina positiva en el puzzle, me da mucho conocimiento y me permite ver a las personas tal y como son, me permite reconocerlas, me permite hacerlas sentir importantes, me permite tomar responsabilidad de lo que está en mí, me permite ser consciente de que hay cosas todavía por pulir de mi infancia. Bueno, para mí es la bomba. ¿Qué voy a decir, no? Pero sí, yo estoy profundamente enamorada y estoy profundamente enamorada de la disciplina positiva porque tengo la mejor mentora del mundo, que es Marisa Moya. Así que os dejaré por la cajita o como se diga esto, porque nunca he hecho un podcast, no sé dónde lo voy a dejar, pero os voy a dejar una entrevista a ella, que es una diosa de la disciplina positiva. Más preguntas. Mira, el recuerdo más feliz y más triste de mi etapa educativa. La realidad es que he tenido una infancia súper feliz, me lo he pasado genial en el colegio. Quizás la época en la que lo pasé un poquito peor, pero bueno, pues porque los acompañantes que tenía eran un poquitito ineptos. Fue en infantil. Recuerdo mucho abuso de poder, no abuso, sino abuso de poder. Recuerdo momentos en los que nos castigaban con las manos en alto. O bueno, tengo una anécdota siempre que cuento que es que no me quería comer las lentejas porque en esa época no me gustaban y se lo decía y ellas me decían, pues lo vamos a decir a mi madre. Y yo les decía, ya, si es que mi madre ya sabe que no me gustan las lentejas. Entonces me decían, ¡buah! Pues eres una soberbia, pues castigada, pues tal. Y me obligaban a dormir la siesta. Y yo como no era de dormir la siesta, bueno, al final ya me dejaron por imposible, claro. Pero sí, son recuerdos que se quedan ahí un poquitito enquistados. Y de la primaria no tengo así ningún recuerdo feo.
todo me fue muy bien. Sí que me acuerdo una vez un conflicto que tuve, pero creo que fue más bien por inexperiencia del profe y por el ego de aquí a la luna que tenía y no realmente del sistema en sí. Y en el instituto pues tampoco tuve ningún problema. Sí que es verdad que tenía un profe que era de música que nos humillaba profundamente. A mí no me humillaba porque consideraba que era como la rata lista del laboratorio, porque como a mis padres les gustaba mucho la música clásica, pues me habían enseñado algunas piezas y era capaz de identificarlas. Y cuando nos hacía un examen de 5 segundos de música, a ver si lo adivináis, para que no lo adivináramos y reírse de nosotros, pues claro, yo lo sabía, entonces a mí me dejó un poquito en paz en ese sentido, pero humillaba profundamente a mis compañeros y bueno, pues eso ahí, desde luego a mí se me quedó clavado como lo que no quiero bajo ningún concepto y quizás haya sido uno de los motivos por los que yo eligiera no dedicarme a enseñar en aquella época, porque no quería convertirme en eso y no quería tener compañeros que hicieran eso y no quería tener conflictos por eso. Pero sí, al final nuestro pasado pues nos condiciona, no nos determina, pero desde luego nos condiciona. Otra de las preguntas era cómo sané mi niña interior y como si eso influyó en mi relación con mis padres. No, más bien como que si ellos se vieron removidos. Me imagino que se verían removidos, claro, y eso es suyo, no es mío. Entonces, en lo que he podido, pues ellos han hecho sus procesos, igual que yo he hecho los míos, y nos hemos apoyado los unos a los otros hasta donde hemos llegado. Y la verdad que creo que en ese sentido todo está bien, estoy muy en paz con mis padres y creo que todos hacemos lo que podemos. Y eso, solo por eso ya, ¿qué más puedes pedir, no? Y sanar mi niño interior, desde luego, la crianza para mí ha sido un revulsivo tremendo para mejorar, formarme como guía Montessori más y formarme como educadora o candidata ahora mismo a entrenadora de disciplina positiva más todavía. Entonces he hecho el proceso a todos los niveles. Siempre que puedo hago formación de este tipo porque me llena muchísimo y siento que me hace ser mejor persona, y al ser mejor persona me siento más feliz, más en paz, más en calma y lo vivo todo muy bien. Y como a mí me encanta vivir la vida fácil y sin conflictos, me va muy bien en ese sentido. Otra de las preguntas era que cómo había llegado a tener tantos conocimientos sobre los niños y las niñas y no sabía qué responder. Supongo que por un lado porque me gusta mucho formarme, segundo porque me gusta mucho estar con los niños y las niñas, me encanta observarles, me encanta interactuar con ellos, me encanta observar cómo interactúan los unos con los otros y bueno, me encantan los niños y las niñas. Entonces supongo que son ellos los que me están enseñando los conocimientos y por supuesto me gusta mucho leer. Y como parece que los niños no tienen las respuestas, pues si las veo en un libro, pues como que yo me confirmo mi creencia. Pero al final los que me han enseñado son ellos. Esas intuiciones, lo que me ha permitido la lectura o las formaciones a las que he asistido es traerlo a la mente. Esa intuición que yo tenía, darle más sentido. Otra de las preguntas era que cuál era mi lenguaje del amor. Es el contacto físico. Para que los que no sepáis a qué nos referimos con esto, va a haber un podcast sobre esto. Y otro también que nos va a tocar tratar igual en otro podcast es que cuál es mi carta alta. Es una actividad que hacemos en disciplina positiva para trabajar el autoconocimiento. Es como mi prioridad cuando yo tengo, o sea, cuál es mi mayor miedo y cómo lo resuelvo, y los dividimos, clasificamos a las personas, esto que no sea una etiqueta, sino como una forma de jugar, en 4 animales. Y mi animal es la tortuga. Y sin embargo esta persona me decía, pareces leona. Y bueno, esto me hace mucha gracia porque igual parece que en redes sociales en ocasiones puedo parecer soberbia, pero no, en absoluto. Soy súper dulce, súper simpática. Y también súper borde cuando se meten conmigo. Como todo el mundo. ¿Y qué más? Así como trabajo autoconocimiento, pues un poco lo que he contado antes. Y además ahora mi marido y yo hacemos un programa todas las noches, todas las que no caemos rendidos. Un programa que está basado en las teorías adlerianas. Se lo lleva a cabo Lindot, que es una de las creadoras de disciplina positiva, junto con Jane Nelson, en el que pues trabajamos más allá el autoconocimiento. Entonces nos va muy bien. En vez de ver Netflix, ahí andamos tocando la fibra con recuerdos de infancia varios. Y nos va muy bien y me siento muy, muy conectada conmigo misma, muy conectada con él.
muy conectada con las niñas y la verdad que nos va muy bien. No, esto que no es publi, ¿eh? Pero nos va bien, es ahora mismo el lugar en el que queremos estar. Y ya, la última pregunta era los trucos para eliminar creencias. Pues los trucos para eliminar creencias no existen. O sea, los trucos son de limpieza o trucos para que la comida te salga un poco más rica. Pero cuando estamos trabajando con algo tan vulnerable como es la mente humana y nuestras creencias, no puede haber atajos. Lo que hay, el truco sería trabajo. Hay veces que ese trabajo lo podemos hacer solas, y hay veces que necesitamos ayuda profesional con un terapeuta y está bien. Hay muchas personas que inician estos procesos y me dicen, ay, es que me da vergüenza. Yo creo que no te puedes sentir avergonzado cuando estás haciendo lo posible por dar lo mejor de ti. No cabe la vergüenza, solo cabe la más profunda admiración hacia una persona que está saliendo de esa manera de su zona de confort. Así que si estáis en ese momento, toda mi admiración. Y con esta última pregunta terminamos este podcast de presentación. Espero que os haya gustado, que me hayáis conocido un poco más, que os haya aportado un poco de cuál es mi forma de ver la crianza o la vida o cuál es nuestra forma de trabajar. Y me despido. Es la tercera vez que grabo este podcast. No es porque yo sea muy perfeccionista, porque eso ya lo dejé, sino porque las tecnologías y yo, aunque no lo parezca, chocamos a veces. Así que espero que por fin se haya grabado, que os llegue, que os guste y nos podamos ver en el siguiente. Un beso muy muy grande y hasta la próxima. ¡Chao!